¿Qué más, muchachos? Buenas noches. El día de ayer veíamos la ley 599 del 2000. Dijimos que hoy íbamos a verificar la ley 906 del 2004, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el Código de Procedimiento Penal. Por una parte está el Código Penal, que es la tipicidad, el que muestra cuáles son los delitos, cuáles son los comportamientos o las acciones que se hacen que van en contra de la ley y que se van a sancionar, ¿cierto? Se van a penalizar. Y por este lado, pues se va a determinar cómo es el procedimiento, cómo es que se va a hacer esa investigación y, digamos, esa, esa persecución judicial y esa pena o esa judicialización o como tal colocarle la condena, ¿cierto? Entonces colocaron, digamos, el castigo por el comportamiento que era el delito, que estaba tipificado, estaba estructurado era en el código, en la ley 599 del 2000. Entonces, aquí nos dicen que tenemos que ver la ley 906 del 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, el libro 2. El libro 2 dice, técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio. Eso es lo que vamos a verificar. Dice que el título 1 es órganos de indagación e investigación. Vamos a verificar esto. ¿Cuáles son los órganos? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas, digamos, autoridades o esas personas que están encargadas de realizar esa persecución judicial? ¿Cierto? Después dice que el título 2, todo esto, digamos, quiénes son las autoridades, qué actuaciones se pueden realizar sin autorización judicial y cuáles requieren autorización judicial. Eso es lo que debemos verificar. Luego nos dice que el siguiente es las acciones, bueno, todas las acciones que se hacen en la investigación, cómo se va a realizar la investigación, la cadena de custodia, los métodos de identificación de esas, digamos, de esos elementos, ¿cierto? La facultad no, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4. 4. El 4 habla de método de identificación. Listo, y después dice que vamos al libro 2. Libro 2. El libro 2 habla del juicio, de la acusación. Entonces habla de los requisitos, de la audiencia, formulación de acusación, del descubrimiento de los elementos materiales probatorios, ¿sí? Y se basa en la 3 que es audiencia preparatoria. Bueno, básicamente aquí vamos a ver qué se realiza en cada audiencia, qué se realiza en cada audiencia. Conclusión de la audiencia preparatoria, y van todas, después sigue juicio oral. Pero aquí digamos, se basa en el título 4, en el juicio oral y la audiencia preparatoria. En esas dos es que se va a enfocar sobre todo las preguntas. ¿Listo? Como para tener presente, vamos a compartir aquí. Estas eran las diapositivas que teníamos de una clase anterior, ¿cierto? Que veíamos en conjunto los dos códigos, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Bueno, acá era que nos enviaban a estudiar. Y acá básicamente vamos a recordar un poquito lo de la clase pasada. Entonces, que la conducta punible se divide en dos, ¿cierto? Bueno, básicamente acá dice que es esto, comportamientos contrarios, pero resulta que, pues en el código no dice eso, dice es que son delitos y contravenciones, ¿no? Pero yo lo coloco acá la aclaración que esas contravenciones actualmente se llaman comportamientos contrarios. Listo. Entonces se verían por la ley 1801, pero si le preguntan en base a la normatividad, se dividen, si le preguntan en base a la ley 599, se dividen en delitos y en contravenciones. Esto lo aclaramos ayer, veíamos esto.
que hay dos formas de capturar, en flagrancia, por orden judicial. Luego veíamos la estructura del delito, que tiene que ser típico, antijurídico y culpable. Verificar. La modalidad de la conducta se hace por dolo, por culpa y por preterintención, ¿cierto? Bueno, esto lo veíamos ayer, el dolo. Entonces, ¿quién comete el delito o cómo se verifica el delito para ser sancionado? Pues que la persona sea imputable, que se le pueda establecer que tuvo culpabilidad, que conocía el hecho, que estaba consciente de la tipicidad, la antijuricidad y que es culpable, ¿cierto? Básicamente que puede darse que él tenía comprensión para determinar que tiene un dolo, una culpa, una preterintención. Y inimputable que no tiene la capacidad de comprender el delito. ¿Cierto? Veíamos que los niños por inmadurez psicológica, los indígenas que nunca han salido de su etnia, diversidad sociocultural, trastorno mental, problemas psicológicos y dificultad intelectual, Downs, autismos. ¿Cierto? Miramos esto que los particulares hacen sobre todo por acción, y los servidores públicos es por acción, omisión y extralimitación. Entonces, autor, quien hace o determina a otro realizarlo, también veíamos que quién eran los intervinientes o los que estaban en el delito, autor o coautor. Entonces, autor, quien hace o determina a otro hacer. Coautor, se divide en las actividades del delito, ¿cierto? Y es de relevante importancia su participación. Partícipe. Entonces, por determinador da solamente la idea o por eh, cómplice, que ayuda antes, durante, que es concomitante, ¿cierto? O posterior, después. Entonces, antes, concomitantes o posterior. ¿Ya? Antes, durante y después. No está durante el delito. No se ha planeado o no tiene una actividad para este delito. Él no está ahí determinado. Y acá sigue una... Ah, la ausencia de responsabilidad, también lo vimos ayer. También la determinamos ayer. Vamos a verificar, vamos a hacer esta actividad de... Si ahí se ve bien. ¿Está completa? Sí. Entonces vamos a realizar esta actividad de verificar lo que se realiza en las audiencias o el procedimiento judicial, todo digamos, el trámite, la ruta que lleva una persona que es capturada. Entonces, iniciamos diciendo que pues, la captura se puede realizar de dos maneras. En Colombia el código, digamos, lo establece de dos maneras. Aunque hay una tercera captura, ¿no? Es por eh, orden de fiscalía. Entonces, pero básicamente la captura es captura de flagrancia o captura por orden judicial. Una vez que se realiza esta captura, se van a realizar los actos urgentes. ¿Cuánto tiempo tiene para llevarse a la persona? Es inmediatamente para ponerla ante el juez, ¿no? Para, digamos, verificar su situación. Es de forma inmediata o durante 36 horas máximo. Pero decíamos que no es la persona quien captura la que tiene las 36 horas máximas, porque máximo él tendría 12 horas, máximo 12 horas bueno, él lo pone a disposición de policía judicial, esa policía judicial máximo tendría 12 horas, y policía judicial lo pone bueno, hace los actos urgentes y queda la persona a disposición de fiscal, ¿cierto? Y el fiscal, o no tanto la persona, el trámite. Y el fiscal tendría máximo 12 horas. Entonces, 12, 36 horas digamos, divididas en las tres instituciones o las tres personas que tienen que realizar el trámite, ¿cierto? Entonces, no tendría la patrulla o el cuadrante o el policía, no tendría 36 horas. Sería inmediatamente y podría tener hasta 12 horas. Pero no lo dice de esa manera, digamos, los artículos, ¿no? Dice, es máximo hasta 36 horas para ponerlo a disposición ante autoridad judicial, ¿cierto? Ante un juez, para que le verifiquen en la audiencia de legalización de captura si fue legal o no fue legal
la captura que realizaron con esa persona. ¿Qué es la captura? Es restringirle un derecho, el derecho a la libre circulación, ¿cierto? Le van a restringir ese derecho momentáneamente mientras se establece si le van a restringir otro delito, otro derecho, perdón, otro derecho que es el derecho a la libertad. Entonces, momentáneamente le restringen el derecho a la libre circulación, lo tienen aprendido. Entonces, se realizan los actos urgentes. En los actos urgentes, ¿qué se hace? Se hace una identificación y una individualización. Entonces, la identificación es verificar que la persona que está enfrente de nosotros es la persona que está en sus documentos, en la cédula, que sí es la persona, se identifica. Individualización es verificar todas las características morfológicas o todas las características, digamos, del cuerpo, de la cara, ¿cierto? Si es de tez trigueña, qué estatura, qué peso, qué talla, bueno, todo esto. Y verificar también los datos de residencia, de familiares, todo esto también pues se individualizan. Después se presenta ante la autoridad, ante un juez de control de garantías, tiene que ser dentro de las 36 horas. Pero ya lo decíamos, ¿no? Que no es que tenga la patrulla 36 horas para ponerlo allá, porque digamos, la policía judicial, puede ser CTI o SIGIN, ellos necesitan un tiempo para poder realizar esos actos urgentes, para poder verificar, individualizar. Entonces, no podría en 36 horas ir a ponerlo allá, porque tiene que darle chance también a la policía judicial. Y la policía judicial hace su trámite y esto queda encargado ante fiscal. Y el fiscal también tiene que tener un tiempo prudente para hacer el estudio del caso, para proponer o hacer una teoría del caso de qué fue lo que sucedió, más o menos. Y esto tiene que él exponerlo y argumentarlo frente al juez. Entonces, la patrulla no tendría 36 horas. Es una mentira. Es una mentira. Máximo tendría 12 horas, SIGIN o CTI 12 horas y fiscal 12 horas para ponerlo ante un juez. Sería más o menos así. Además, que si usted demora 12 horas, tiene que, digamos, de alguna forma demostrar por qué demoró 12 horas. Porque el término para poner una persona a disposición, ¿cuál es? Es inmediatamente. Esa es la respuesta. Inmediatamente debería dejarse la persona. Listo. Se realiza esto. Se pone ante el juez. ¿Quién va a realizar la primera audiencia? Este es el juez de garantías. Este juez va a hacer las 3 audiencias que están en amarillo. Las 3 que están en amarillo. Que se llama el triple combo, la tripleta, como le quieran llamar esto. ¿Sí? Son unas audiencias, ¿sí? De garantías. No son, pues, no son denominadas así de esa manera, pero coloquialmente, o digamos, se le dice, ¿cierto? Para realizar estas 3 audiencias, la primera audiencia que va a realizar es la audiencia de legalización de captura. Esta audiencia, la persona se va a llamar indiciado. La persona que llega a esa audiencia, el que fue capturado, se va a llamar indiciado. Bueno, después de que ya termina la audiencia, digamos, van hasta allá y después toman la calidad una vez declaren la audiencia, legalización de captura legal. ¿No? Entonces, ¿el juez qué va a verificar? Va a verificar la existencia de la conducta, o sea, del delito. ¿Quién va a exponer que se cometió ese delito? Pues el fiscal. El fiscal es el ente acusador, es el que siempre va a realizar la persecución y es el que va a hacer el señalamiento y el que va a decir, él fue, él estaba, este delito fue, ¿sí? Él es el que va a acusar. Después se verifican los derechos del capturado, el buen trato del capturado, si fue una captura que procedió en la dignidad humana, si le respetaron todos sus derechos, ¿sí? Y garantías. Y después va a mirar que esta audiencia se vaya practicado antes de las 36 horas y los motivos de por qué se realizó, digamos, si se realiza 24 horas, ¿por qué motivos? Se tiene que verificar. No sucede nada, pero sí lo verifica, por qué se demoró tanto. Y si pasan las 36 horas, pues el juez no tiene más que dar libertad, digamos. Aunque si pasan las 36 horas con el fiscal da libertad. Pero aquí, digamos que se comprende las 36 horas en audiencia.
Entonces, el juez tendrá que verificar y dar libertad. Si la persona haya sido o no haya sido, se le tiene que garantizar el derecho. Listo. Se surte esa audiencia, se cierra. Puede ser inmediato, se puede tomar un receso, puede ser, ¿cierto?, la otra audiencia, ¿no? O puede surtirse después, pero siempre las hacen juntas. Entonces, se cierra una audiencia y se abre la otra, y es la audiencia de imputación de los cargos. Después de esta audiencia, la persona va a tomar la calidad de imputado. ¿Qué sucede en esta audiencia, en la audiencia de imputación de los cargos? El fiscal va a tratar de demostrar que la persona estaba en el lugar de los hechos, qué pruebas tiene, qué elementos tiene, para decir de alguna manera que es posible que esa persona fue la que realizó la conducta y que debe surtirse la investigación, que debe continuar en una calidad digamos, aquí en calidad de imputado, pero en calidad de que la persona la estén investigando y verifiquen si sí estaba en ese lugar, si cometió el delito, si el delito ocurrió, ¿qué más? ¿Qué elementos, qué pruebas hay para demostrar que esa persona es? Aquí se hace el señalamiento, pero todavía no hay, digamos, un fundamento para acusarlo, o sea, solamente se hace la imputación. La imputación es solamente decir, usted cometió el delito, ahí le imputó. Acordémonos allá de calumnia e injuria, ¿cierto? Calumnia es el que impute, ¿cómo es? Bueno, el que impute un delito a otra persona sin tener pruebas es calumnia, ¿cierto? ¿Y imputar qué es? Es señalar, es decir, que él fue. Entonces aquí el fiscal va a hacer, digamos, la imputación, va a decir, venga, mire, yo tengo estas pruebas de que esa persona sí estaba en ese lugar, que se cometió el delito y que esa persona fue. Pero hasta el momento, digamos, no está solamente imputando, solamente lo está señalando. ¿Sí? Demuestra las pruebas en la audiencia, las soporta, las presenta, ¿sí? Y va a dar, digamos, una teoría de cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Va a demostrar. Por eso tiene que tener un tiempo prudente para estudiar el caso. Entonces tiene que leer el informe de policía, tiene que verificar, tiene que argumentar, demostrar pruebas. Entonces, por eso tiene que tener un tiempo prudente, ¿no? Después de cierre esa audiencia, la persona ya se llama imputada, ya es imputada. Después se abre la otra audiencia. Esta audiencia puede que se haga o puede que no se solicite. ¿Quién la realiza? El fiscal. El fiscal es el que va a solicitarla, digamos. ¿Qué es la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento? Siempre se hacen, así no se les solicita, se hacen por transparencia y por... Pero ¿quién es el que va a llamar a esta audiencia o el que va a exponer? Es el fiscal. Entonces, aquí en esta audiencia se va a verificar para darle una medida privativa de la libertad o no privativa de la libertad a la persona. Tiene que verificarse. El fiscal es el que plantea si le dan medida privativa o medida no privativa. Porque decíamos que el fiscal es el que va a plantear, el defensor solamente va a rechazar o va de alguna manera aquí, ¿cierto? Y el juez es el que va a ponderar, pero él no va a imponer. Lo que le soliciten él aprueba o rechaza, pero él no impone. Entonces, el que realiza la petición o la solicitud de la medida de aseguramiento es el fiscal. Si una persona va o no va de una medida intramural, es resorte es del fiscal, no del juez, del fiscal, porque si él no lo solicita, el juez no lo puede imponer. Listo, ¿qué es lo que se solicita, digamos, cuando se hace la medida de aseguramiento privativa de la libertad? Una medida cautelar de 60 días o si no, hay un vencimiento de términos. Se va, digamos, a tener la persona retenida momentáneamente mientras se realiza la investigación, pero tiene unos motivos del por qué hacerlo. Entonces, mire, la audiencia del fiscal expone el delito, demuestra la autoría, relata los hechos, ya, bueno, ya lo había hecho aquí en la imputación, pero aquí vuelve y relata los hechos,
y expone los motivos para la medida. Entonces, puede ser porque la persona va a obstruir la justicia, ¿no? Puede ser porque constituya un peligro para la sociedad, la persona pueda seguir realizando el delito, ¿cierto? Y sea probable que el imputado no compadezca ante la autoridad judicial. Esto que constituye un peligro para la sociedad lo verifican de diferentes maneras. Básicamente es que la persona ya es reiterativa en delitos, que la persona es peligrosa y que la persona puede seguir cometiendo el delito, ese o otros. Listo. Surten las 3 audiencias del juez de garantías. Ya se terminaron las del juez de garantías. Ya se le acabó su papel en la historia. El juez de garantías, esto lo entregan, digamos, al secretario del despacho y él va a realizar un reparto. Él va a dirigir ¿a quién? Sucede que el juez de garantías son los mismos jueces de conocimiento, básicamente, son los mismos de conocimiento. Solo que el juez de conocimiento, digámoslo así, hace una disponibilidad en su permiso o cada determinado tiempo hacen una disponibilidad. Él hace los turnos suyos en conocimiento, ¿verdad? Juez de conocimiento, y hace una disponibilidad y esa disponibilidad se llama juez de garantías, que es verificar todos los casos que sucedan momentáneamente. ¿Cierto? Juez de conocimiento, ¿qué es? El que lleva, digamos, como dice la palabra, el conocimiento del caso, el que lleva toda la historia del caso y verifica y va a, de alguna forma, ponderar y a dar una condena, ¿cierto? Entonces, nunca un juez de garantías puede ser el mismo de conocimiento. O sea, ellos hacen las dos actividades, ¿me explico? Ellos hacen las dos actividades. Pero si usted conoció un caso de garantías, no lo puede ver en conocimiento, ¿sí? Y si lo tiene en conocimiento es porque no lo conoció en garantías. Entonces, digamos, el juez Juan ve en garantías, a él no le pueden asignar ese caso en conocimiento. Entonces, al juez Pedro se lo van a asignar en conocimiento. Ahora, el juez Pedro ve en garantías, tampoco lo puede volver a ver en conocimiento, entonces se lo envían al juez Juan. Ambos hacen de garantías, ambos hacen de conocimiento, pero no pueden conocer el mismo caso en garantías y en conocimiento. Sí, sí, me explico bien. ¿Sí? Entonces después, vamos, surten las 3 audiencias del juez de garantías. Ya terminaron las 3 de control de garantías. Envían al despacho, el reparto lo envía al juez de conocimiento. El juez de conocimiento comienza con la primera audiencia de él, ¿cierto? Sería la primera audiencia de él, él va a estudiar el caso, el juez, el fiscal va a continuar con el caso, el defensor digamos, de la persona que en este caso se llama ya imputado, ¿cierto? El defensor del imputado también va a estar ahí, va a terminarse. Entonces, había una pregunta el año pasado que decía que qué era necesario para que estuviera, ¿quiénes eran necesarios para que se surtiera la audiencia de acusación? O bueno, cualquiera de las audiencias, no importa. Casi siempre, como lo veíamos ahorita, van a preguntar de la acusación, no, perdón, de la preparatoria y de la juicio oral. Básicamente van a preguntar estas. Las de garantía no las van a preguntar, la acusación tampoco. Van a preguntar básicamente la de preparatoria y juicio oral. Listo. Entonces, en esta audiencia es necesario que estén, ¿quién? Digamos, el abogado defensor, el fiscal y el juez. Son los 3 necesarios, indispensables, que estén en la audiencia. Profe, pero es que en algunas van bueno, los policías captores, bueno, la gente captor, ¿cierto? Están allá. Puede ir. No, pero es que uno está el personero. Puede ir, bueno, Ministerio Público. No, es que uno está, llaman a los del CTI. Sí, pero no son indispensables o fundamentales
para que surta la audiencia. La audiencia se tiene que hacer con los tres. ¿Por qué? Porque yo lo decía en una clase pasada que es como si fuera un partido de fútbol, ¿cierto? Está el equipo, digamos, el equipo azul, que es el equipo del abogado defensor, con la persona que está capturada, el imputado. Ellos son el equipo. Listo. Por otro lado está el equipo del fiscal, ¿no? Que va a realizar la persecución. Listo. Y en la mitad va a estar el árbitro, que es el juez. Entonces, el fiscal va a tratar de hacer los goles a el abogado defensor. El abogado defensor le va a tapar y le va a tratar de hacer los goles al fiscal. Y el juez no va a hacer goles, no va a mover la pelota, solamente va a estar pendiente de las reglas, de que no violen las reglas. Entonces, si el abogado le mete un gol al fiscal, no es determinación, digamos, ¿cómo le digo? No es que el juez haga ese gol, el juez no hace nada, solamente dice, gol para el abogado defensor, ¿cierto? Pero si el fiscal le mete al abogado defensor un gol, ¿cierto? El juez va a decir gol para el fiscal, básicamente así. Entonces, si el fiscal solicita medida de aseguramiento extramural, pues el juez puede decir que sí o puede decir que no. Pero si el fiscal no pide, digamos, no pide, el juez no puede decir, ay, no, yo creo que sí deberíamos mandarlo a la casa. No puede hacerlo, porque el juez lo único que va a hacer es ponderar y hacer un arbitraje entre las dos partes, entre el que se está defendiendo y entre el que está acusando, ¿sí? Y él solamente va a ser el árbitro, va a llevar las reglas. Son las tres autoridades, son las tres personas que sí o sí tienen que estar en la audiencia. ¿Por qué? Porque digamos que no esté el juez, ¿cierto? Esté solamente el abogado defensor y el fiscal. Se van a agarrar a pelear y eso, pero ¿quién va a decir que están cumpliendo la norma y quién va a decir si fue gol o no fue gol? No, porque no está el juez. Ahora digamos que está el juez, está el fiscal, pero no está el abogado defensor, no está la parte que se está defendiendo. Pues ya el fiscal va a comenzar a hablar con el juez, venga, mire, como no vino él, yo presento mis pruebas, mis pruebas, y él es acusado. Él, digamos, él es culpable, ¿sí? Pues habría una corrupción dentro del fiscal y el juez, porque no se escucha la contraparte, la defensa. Y si sucede lo mismo, si ya está, no está el fiscal y solamente está la defensa, pues también es como un hecho de corrupción, de que hablen entre ellos los dos y arreglen el caso. Entonces siempre tiene que haber una balanza. Tiene que estar la defensa, la acusación, el fiscal y el juez. ¿Listo? Esta audiencia, en esta audiencia básicamente lo que va a suceder es que el fiscal va a atribuir formalmente la comisión del delito a la persona. Él ya lo imputó, ¿cierto? En la otra, pero no tenía como un fundamento concreto para poder decir que sí era la persona. Entonces aquí va a decir, ya yo presenté unas pruebas, se surtieron las pruebas fueron válidas en el debido proceso y son fundamentales para demostrar que la persona, que el delito sí ocurrió, que la persona sí estaba en el lugar, que la persona lo cometió y que la persona lo hizo con dolo, con culpa, con preterintención. Esto lo va a determinar el fiscal. El juez lo que va a hacer es escuchar la teoría, la historia, va a decir, no, sí, bueno, las pruebas fueron válidas, me las presentó en audiencia, esto es, además que aquí puede presentar más pruebas. Las pruebas se tienen que presentar dentro de la audiencia, tienen que pasar un proceso de verificación y quedan en pleno en la investigación, ¿cierto? Bueno, aquí sucede algo, aquí sucede algo, que si en esta audiencia el fiscal de pronto no completó, nunca tuvo pruebas, ¿cierto? Nunca tuvo pruebas. Entonces, el fiscal no tiene cómo ir a esta audiencia, puede desistir de la investigación, de la persecución judicial. Y a eso se le llama preclusión, precluye, ¿sí? Después de esta audiencia se va a llamar a la persona acusada. Van a surtir 30 días o básicamente en 30 días tiene que hacerse la otra audiencia, ¿sí? Si no, pues ahí hay un vencimiento de términos, porque se hizo la acusación, pero no se hizo después la
la preparatoria. Estos términos, estos tiempos van a estar jugando a favor de quién, de la persona capturada. Entonces, después sigue la audiencia preparatoria. Esa audiencia, bueno, en el lado izquierdo están los artículos del Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Esta sería la 355. Vamos a buscarla aquí. Y ahí establece, digamos, todo lo que se realiza en, en la, en la audiencia. 155 dice, instalación de la audiencia preparatoria, el juez declara abierta la audiencia con la presencia del fiscal y el defensor, ¿cierto? Hay nombra al acusado del Ministerio Público, pero es que no es que sea indispensable que ellos estén. ¿Por qué? El acusado no es indispensable, ¿por qué? Recordemos que hay dos personas, ¿no? La persona natural y la persona jurídica. Acordémonos que la persona jurídica era el avatar, el muñequito, el holograma, que era la representación. Entonces, ese avatar o ese muñequito, el acusado le puede dar el control. Tome, juegue por mí, se lo da al abogado. Y el abogado va a jugar con el muñequito, pero digamos que quien cometió el delito o quien está capturado, quien está aquí, digamos, acusado, ¿sí? Se llama Juan. Entonces, Juan crea un muñequito, un avatar, ¿sí? Que se llama Juan, ahí. Y ese es mismo él trata de hacerlo igual. ¿Listo? Y él no sabe jugar tanto. Entonces él le presta a su abogado el muñequito, el avatar. Le dice, abogado, juegue con el muñequito. Y el abogado que sabe mucho agarra el control y comienza a jugar con el avatar de Juan. Si este muñequito gana el juego, no ganará la, o sea, bueno, se la abogado así porque le pagan, ¿no? Pero no es que gane en cierta forma el caso del abogado, sino es la representación. El que gana el caso es la persona que fue capturada y pues le dan libertad, porque es la personalidad jurídica. Entonces, no es necesario que esté el acusado, porque está el abogado, y lo que diga el abogado es lo que dijo el acusado, porque él está jugando a través de la personalidad jurídica del capturado, del acusado. No es indispensable. Ministerio Público, él puede asistir y es necesario que exista en capturas complejas, que vaya, digamos, pero no es indispensable para la audiencia. No es indispensable. Si él está o no está, no hay problema. Que no está el personero, o que no está el defensor del pueblo, o que no importa, no hay problema. Se puede hacer la audiencia. Pero la audiencia lo único que no puede realizar es si falta el juez, si falta el fiscal o si falta el defensor. ¿Cierto? Representación de la víctima. Bueno, aquí la representación puede ser alguien, ¿sí? Un abogado también de la víctima, o puede ser el mismo fiscal. Entonces no es indispensable que esté totalmente una representación. Bueno, para la validez de la audiencia será indispensable la presencia. Ah, mira, acá lo dice. Este es el artículo 355. Entonces dice, esto fue pregunta el año pasado. Esto fue pregunta. Entonces decía que quiénes eran indispensables a la luz de la ley 906 de 2004, artículo 355. ¿Cierto? Entonces dice, mire, dice, para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia de juez, fiscal y defensor. Ojo que esto fue pregunta el año pasado. Bueno, después sigue el 356, desarrollo de la audiencia preparatoria. Entonces dice que en desarrollo de la audiencia el juez dispondrá que las partes manifiesten sus observaciones, que la defensa concurra. Bueno, listo. Entonces, estamos aquí. Ya hicimos la de la acusación, que es la película o el capítulo del fiscal en la acusación, ¿cierto? Ahora viene el capítulo de la audiencia preparatoria, que es el capítulo de el abogado defensor. Como si fuera el capítulo de Netflix, ¿cierto? Es el capítulo de la audiencia de acusación, es el capítulo del fiscal. Y el capítulo de la audiencia preparatoria es el capítulo de el abogado defensor. ¿Por qué, profe? Porque en la audiencia de acusación, básicamente el fiscal es el que va a decir que él fue. Y en la audiencia preparatoria, de juicio oral, lo que va a realizar aquí es que se van a presentar hasta la última prueba que tenga el abogado defensor, o si no tiene pruebas, refutar las pruebas del fiscal, verificar que no cumplen con los estándares o que no fue con el debido proceso, porque puede presentar una prueba
y puede ser verdad, pero si no lo hizo con el debido proceso, ¿cierto? Si no lo hizo de una forma legal, no vale, y si no vale, pues el principio de la buena fe, ¿cierto? Entonces, el indubio pro reo, que es el, digamos, el principio que va a favor de la persona capturada, dice, si no hay de cómo me demuestre que soy culpable, pues soy inocente. Él no tiene que demostrar que es inocente. Lo que tiene es que verificar que el otro no demuestre que es culpable, ¿cierto? Entonces aquí lo que va a hacer es presentar los alegatos finales, va a presentar pruebas, va a refutar las pruebas del fiscal, va a, digamos, de alguna forma tumbar todo lo que hizo el fiscal, lo va a tratar de tumbar. Y esta es como, digamos, bueno, está antes del juicio oral, ¿no? Pero esta es como la máxima representación que tiene que hacer el abogado. El capítulo de él, donde él tiene que dar la máxima pelea, es aquí, la audiencia preparatoria. ¿Por qué? Porque en el juicio oral ya se va a hacer una ponderación, pero no es tanto. Vamos, en la acusación se tiene que sollar, se tiene que destacar, se tiene que demostrar el fiscal. Y en la preparatoria, el que se demuestra más o se destaca más es el abogado defensor. En ambas, por ejemplo, en la acusación, en la defensa también puede, digamos, decir que alguna prueba del fiscal está, digamos, que no es válida, ¿cierto? Puede solicitar para que el juez diga si sí o no. Y en la preparatoria, el fiscal también le puede decir al abogado defensor que las pruebas que está presentando no son válidas. No hay problema. Pero quien se destaca en la acusación es el fiscal y quien se destaca en la audiencia preparatoria es el abogado defensor. Luego termina esta audiencia. Bueno, estas dos audiencias todavía son de conocimiento y la de juicio oral. Son tres preparatorias, son tres de garantías y tres de conocimiento. ¿Listo? Entonces, sigue la tercera audiencia de conocimiento para el juez. En esta audiencia, la audiencia de juicio oral, se va a realizar 30 días, se debe realizar 30 días después de la audiencia preparatoria. Aquí se van a verificar, se van a estudiar el caso, se van a verificar las pruebas, se va a dejar por sentado cuáles pruebas fueron válidas, cuáles no fueron válidas, ¿cierto? Para tener digamos, el paquete, toda la carpeta de lo que en realidad va al caso, para poder que el juez verifique y haga la ponderación en el juicio oral. Listo, le entregan todo, digamos, todo el caso, él lo verifica, llama a audiencia, juicio oral. Esa audiencia, la persona se llamaba acusado ya. Cuando termine esta audiencia, si termina, hay dos formas de terminar. Una, que absuelvan a la persona y otra, que, digamos, que lo condenen. Entonces, cuando termine esta audiencia, si le dan libertad, si dicen que si dicen que es inocente, que lo absuelven, toda responsabilidad, pues declaran, digamos, una sentencia absolutoria, ¿sí? Que lo desvinculan de todo proceso, digamos. Entonces la persona aquí no tendría una calidad, ya no tendría un nombre como tal. Pero si dan una sentencia condenatoria, ya sí van a decir que la persona fue quien realizó, entonces se va a llamar condenado. Condenado. Aquí, en esta audiencia, se realiza la práctica de las pruebas. Práctica de las pruebas. ¿Cómo así, profe? Aquí sí van a decir cuáles pruebas ya quedaron eh, en plano, cuáles quedaron ya, digamos, en el proceso como tal, cuáles no fueron rechazadas, cuáles no fueron eliminadas, cuáles no están contaminadas, ¿cierto? Cuáles pruebas sirven para exponer el caso, para dar, digamos, la sentencia, para verificar digamos, la verdad del caso. Entonces, se practican las pruebas en la audiencia de juicio oral. Esto también fue pregunta, que en cuál audiencia se realizaba la práctica de pruebas. Listo. Entonces, después el juez va a escuchar las partes, va a leer nuevamente, van a leer nuevamente la teoría del caso, va a verificar las pruebas que presentó el fiscal y va a verificar las pruebas que presentó el abogado defensor, cuáles quedaron sentadas que son válidas y van a realizar, digamos, un balance, sí, entre las pruebas
y entre, digamos, la exposición del caso, que el defensor va a decir, no, es que fueron las cosas así, y el fiscal va a decir, no, fueron así, ¿no? Y el juez lo único que va a hacer es determinar cuál tiene más peso. Él pone la balanza. El fiscal presentó 10 pruebas válidas, contundentes, ¿sí? Aquí quedó pesado. Y el abogado defensor presentó una sola prueba y no era tan contundente. Entonces el juez va a decir, no, venga, pero ya no tiene más nada que demostrar ni me ha rechazado las de caso. Quedaron ensentadas 10 pruebas. Pues básicamente la persona es que culpable, pero es culpable porque quedó más el peso del fiscal. Entonces va a dar una sentencia condenatoria, ¿cierto? Y ante, ¿ante qué? Ante esa sentencia, ante, digamos, esa condena, van a haber unos recursos, ¿cierto? Igualmente como lo veíamos en otros casos. Entonces van a haber, puede haber una, digamos, una apelación o puede haber dice apelación ante la sala de, ¿cómo es que se llama? De casación, ¿cierto? Ya son otras instancias, ¿sí? Pero básicamente todo eso no lo vamos a ver, solamente llega hasta el juicio oral. En el juicio oral, pues ya queda la persona como condenado. Se esperan 15 días. La persona puede presentar los recursos en audiencia inmediatamente o tiene 15 días para presentarlos. Por eso ese documento o esa carpeta queda, digamos, de alguna forma en reposo ahí 15 días, esperando, esperando que van qué recurso van a presentar. No se presenta ningún recurso, entonces ellos lo que hacen es traslado, envían esa carpetica allá a, digamos, al juzgado de ejecución de penas. ¿Qué es lo que van a hacer ellos allá? Van a hacer en la lectura, es otra audiencia, pero solamente en la lectura para dejar, digamos, para decir, condenaron a esa persona, surtieron 15 días y no presentó ningún recurso. Como ya no presentó ningún recurso, se deja que la persona de alguna forma dijo que estaba bien lo que le habían impuesto y pues damos por sentado esta decisión. Hacemos la lectura como tal, ¿cierto? Y comienzan a ejecutarlo. Comienza a correr el tiempo, comienzan a disminuir de ahí esto y después que ya la persona termine de pagar toda su condena, pues tiene que en la misma ejecución volver a verificar y a darle, digamos, ya la orden de libertad y hacer todo el trámite. Pero hasta ahí llegan, digamos, las audiencias como tal, estas audiencias. Hay otras audiencias, por ejemplo, la de los recursos, que lo que como le decía, la sala de casación, que eso es allá ante, digamos, primera instancia de la rama judicial, pero eso no lo envían a estudiar, no lo... Básicamente aquí tampoco, aquí lo que estudian es lo que envían a estudiar es acusación, preparatoria y juicio oral. Básicamente esas tres son las que envían a estudiar. Sino que es necesario que uno sepa las otras audiencias para tener como la historia, como tener el escalón de lo que sucede. Pero básicamente lo que preguntan es audiencia preparatoria, audiencia juicio oral. Básicamente casi siempre se centran aquí, pero también hay que tener presente la acusación. Acusación preparatoria y juicio oral. Aquí es donde está la clave, digamos, de las preguntas. Aquí es donde está la clave. Vamos a verificar que sí. Ah, espera, acá hay unas preguntitas. ¿Quieren, hacemos esta preguntita o qué? Ya la había hecho en otra clase, pero si quiere, la hacemos. Bueno, ¿quiénes no pueden faltar en la audiencia de acusación? A, abogado, defensor, juez y el fiscal. B, capturado, policía, abogado. C, juez, personero, capturado. D, fiscal, policía y capturado. ¿Cuál es? La A. A. Muy bien. Y esto fue pregunta del año pasado. Esto fue pregunta. Listo. Esta. ¿A quién le compete el proceso de la investigación? A, a la Fiscalía General de la Nación. B, a la Procuraduría. C, a la Contraloría. D, a la Policía Judicial. Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación a través del fiscal. Muy bien, él es el que va a realizar la persecución judicial. Según el Código Penal colombiano, ley
599 del 2000, ¿a qué se hace referencia como autor? A, quien realiza la conducta en su nombre. B, quien planea el delito. C, quien realiza la conducta por una remuneración monetaria. D, quien realiza la conducta punible por sí mismo o utiliza a otro como instrumento. A ver, profe. A D, muy bien, bien. Mira acá otra. Ahí dice, según el artículo 22 de la ley 599 del 2000, se entiende como conducta dolosa. A, cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. B, el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. C, el agente dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico y produce uno más grave que siendo previsible excede su intención. D, quien no sabe la conducta y por error la comete. A, profe. La A, el dolo es quien conoce la conducta y quiere su realización. Eso. Y mire, acá la B es la culpa, ¿no? El agente que debió previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió. Esto es culpa. Y la C, el agente dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico y produce uno más grave. Esto es preterintención. Listo. Vamos a ver, aquí tengo más. Espera, otro material acá. Este era el de ayer. Listo. Vamos a verificar aquí. Yo tengo el resumen donde estábamos. La prostitución. Ánimo de participación. Un momentico para buscar aquí donde estábamos viendo ayer. Creo que es por acá, listo. Vamos aquí, la 599. Ay, perdón. 99. Desde la 599, causales de captura en flagrancia. Aquí, aquí. Veíamos ayer las exoneraciones de responsabilidad. Vemos los tipos de captura, que decía que son tres, por orden judicial, en flagrancia, y captura excepcional por orden del fiscal. ¿Cierto? Aquí es cuando se cree o se tiene indicios de que la persona se puede fugar. No es que él mató a un señor, así, mató a un señor y se va a ir para Venezuela. Y entonces el fiscal necesita rápido, antes de que se fugue, pues realizar la captura excepcional. Y puede dar una orden de captura excepcional por orden fiscal, orden del fiscal. Recordemos que el fiscal y el juez son las únicas personas que pueden dar libertad. Una vez que se captura, una vez que se aprende, las autoridades que pueden dar libertad son fiscal o juez. Policía no puede realizar ya la libertad, no puede dar libertad. Causales de captura en flagrancia. Entonces, en flagrancia cuando se encuentre realizando ahí el hecho, ahí se encuentre con las manos en la masa, ¿cierto? Por señalamiento. Mire, él se robó esta cartera, mire, él fue el que se robó esta cartera. Que este es uno de los más usados o de los que más se presentan, el señalamiento. ¿No? Cuando se posee objetos del delito, se verifica, sucede, pero esto tiene que ser momentáneo, ¿no? O sea, en el tiempo, no es que, ay, hace 3 años se robó, aunque ahí aplica para otro delito. Hace 3 años se robó una moto y la tiene ahí. Pues no aplica para hurto porque ya pasó el tiempo, pero sí aplica para receptación, ¿no? Entonces, pero cuando posee los elementos del delito, ahí momentáneamente. Entonces, se perdieron 2 celulares y cuando realizamos registro, porque lo vemos sospechoso, le encontramos los 2 celulares. Entonces, básicamente ahí, cuando se escuchan los, los objetos, por grabaciones del hecho. Entonces, aquí sí se tiene que, si se quiere capturar inmediatamente, tiene que ser en un tiempo determinado, o sea, tiene que ser ahí. No que, digamos, realizó el asesinato, quedó grabado, unas cuadras más adelante se capturó y se tienen los videos, ¿sí?
pero tiene que ser momentáneo, tampoco puede pasar mucho tiempo. Se puede capturar después de un tiempo, sí, pero expidiendo orden de captura, y que se encuentra en el vehículo del hecho, pero también es momentáneo, también es ahí. O sea, realizó el hurto o el homicidio, se fugó, quedó en los videos, en las cámaras que se montó a un carro de placas 785, digamos, y que es color rojo y esto, más adelante la patrulla para el vehículo y captura a la persona, pero tiene que ser momentáneo, porque se puede perder mucho. Puede ser que él se bajó y se montó otro, puede ser que se pierde mucho, digamos, ese momento para poder realizarse la captura. Bueno, entonces vamos a verificar esto que le decía, lo de los órganos, que es lo del primero, lo del libro 2. Dice Ley 906 del 2004. La Fiscalía General de la Nación realiza investigación de los delitos. Estos pueden iniciar por denuncia, querella, petición o cualquier otro medio. ¿Qué es denuncia y qué es querella? La denuncia es cualquiera puede decir, esa persona cometió este delito, mire, voy a denunciar lo que él cometió un delito. Demanda es administrativo, dineros, cosas, ¿cierto? Demandas. Demandar es pedir. Esa es la palabra demandar. Entonces, por ejemplo, usted cuando hace, digamos, este mecanismo de participación que llama, eh, ah, cuando hay, digamos, una sentencia, acción de cumplimiento, ya se me estaba escapando, acción de cumplimiento. Entonces, usted lo que hace es demandar. Yo demando que se cumpla la ley. ¿Qué estás pidiendo? Eso es demandar, pedir. Y es cuestiones de dinero, cuestiones administrativas, cuestiones, digamos, que tienen que ver de resorte administrativo, todo, más que todo. Entonces, usted demanda. Pero cuando usted habla de un delito, cuando usted habla que se infringió un derecho, pues lo que usted hace es una denuncia. Pero la denuncia la puede realizar cualquiera. Pero cuando el que sufrió el hecho, cuando el que sufrió el hecho es el que va a decir que le están violando los derechos, que, que cometieron un delito con él, se llama querella, ¿sí? Entonces una persona dijo, es que Álvaro, Álvaro se estaba robando, no sé, una motocicleta, ¿cierto? Entonces no es cierto. Entonces yo digo, bueno, yo soy Álvaro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esa persona está haciendo calumnia, está cometiendo un delito, porque está diciendo que yo cometí un delito y no es así. Entonces yo voy y, ante la fiscalía, ¿cierto? Ante la Fiscalía General de la Nación, yo digo, oiga, se está cometiendo un delito este señor, está haciendo calumnia porque está diciendo que yo me hurté una motocicleta y no es cierto, yo tengo pruebas para demostrar que ni siquiera estaba en la ciudad. Entonces, cuando lo hace la persona que está siendo víctima, se llama querella, ¿cierto? Por eso en otra ley, pero no la quiero estudiar, se llama querellante legítimo. Que el querellante legítimo es la persona que está siendo vulnerada, es el querellante legítimo. La querella la presenta en la persona que es víctima, es quien presenta la querella. La denuncia cualquier otra persona. Por ejemplo, su tía ve que otro señor estaba diciendo que usted robó la moto y su tía va y pone la denuncia. Puede hacerlo, ¿sí? Pero si la pongo yo, pues se llama querella. Es la diferencia, pero es lo mismo, es decir que una persona está cometiendo un delito. Listo, por petición o por otro medio, ¿no? La policía judicial es la función que cumplen las entidades del Estado. O sea, cuando yo hablo policía judicial no hablo solamente de SIJIN y CTI. O sea, son las autoridades que cumplen esas diligencias. Decíamos que la palabra policía no determina solamente la institución. Hablar de policía es mantener el orden de la sociedad. Eso es policía. Cuando yo hablo de derecho de policía es mantener orden de la sociedad, ¿cierto? Cuando yo digo actividades de policía, son actividades de mantener la comunidad, la tranquilidad. Esas son actividades de policía, no solamente la institución. La institución se llama policía, pero como tal las acciones que realizan es eso, controlar la comunidad y por eso es policía, porque controla el orden jurídico de las cosas y digamos la tranquilidad.
¿cierto? Verifica y garantiza derechos y libertades. Eso es policía. Cuando se hace, digamos, una normatividad que controla el comportamiento de la sociedad, es una ley de policía. Y las autoridades de policía, pues son todas esas autoridades que van a ayudar a verificar o mantener el orden de la sociedad. Aquí la palabra judicial pues tiene que ver con la investigación, ¿cierto? Entonces, la policía judicial son todas las autoridades que cumplen esa función de verificar la infracción de los derechos, la comisión del delito, que el delito es básicamente eso, dañar otro derecho, ¿cierto? Dañar un derecho. Es con la comisión de los delitos. Las autoridades que ayudan a esclarecer esos hechos son autoridades de policía judicial. Por ejemplo, bueno, hay muchas autoridades que pueden realizar esas diligencias, ¿cierto? Vamos a mirarlo más adelante. Entonces, estas dependen funcionalmente de quién, de la fiscalía. ¿Quién es el que le da el poder, lo atribuye o lo deja que investigue? Es la Fiscalía General de la Nación. Ella es la que tiene el poder de investigación de delitos, la Fiscalía. Entonces, todos los organismos están obligados a prestar colaboración a la policía judicial, ¿cierto? O a las autoridades de policía, pongámoslo aquí. Todos los organismos, todas las instituciones, y mire que hasta todos los ciudadanos, porque allá en uno de los deberes, en el artículo 95 de la Constitución, dice que tienen que colaborar, respetar a las autoridades, ¿cierto? Entonces, todos tienen que colaborar eh, a esclarecer la justicia. También es un deber ciudadano, ¿cierto?, que colaborar con la justicia. Entonces, mire que están dos digamos, en atender, ¿cómo es? Respetar y obedecer a las autoridades y en colaborar con la justicia. Allá están. Son dos deberes que están aquí. Los ciudadanos y todas las instituciones van a colaborar y ayudar. Y hay unas exoneraciones de, digamos, de esa ayuda a la justicia, ¿no? Que nadie está obligado a autoincriminarse o declarar en contra de su cónyuge, ¿cierto? O en el segundo grado de consanguinidad, cuarto grado de afinidad. Entonces, nadie está obligado. Ese es como un excluyente de esto, pero todos están obligados a prestar la colaboración a todas las instituciones, sobre todo a las que tienen que ver autoridades de policía judicial. Pues, esto sí lo pueden preguntar y eso tiene que grabárselo. Son tres niveles que hay de organismos o órganos o instituciones de policía judicial. Son tres niveles. Entonces tengo que verificar. Son órganos de policía judicial permanente. Sí o sí, siempre tienen las facultades de policía judicial. Están autorizados por la Fiscalía General de la Nación para siempre tener actividades de policía judicial. ¿Quiénes? CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación. ¿Cierto? CTI. DIJÍN, ¿cierto? La dirección, bueno, de Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pero, DIJÍN, Policía Judicial de la Policía Nacional, DAS. Profe, el DAS lo eliminaron porque es que se vio que estaba involucrado en unas cosas que estaban persiguiendo senadores y que le estaban era como pagando porque, bueno, esa historia. Pero en la ley, en la norma, todavía dice DAS. Si le llegan a preguntar cuáles son los órganos que tienen policía judicial permanente, CTI, DIJÍN y DAS. DAS. Profe, pero ya no existe un fantasma, no importa, pero está en la norma. Ahí tiene que decirse, tiene que decir que esos tres órganos son los que tienen eh, policía judicial permanente. ¿No? Donde no hay SIGIN, la Policía Nacional a las veces, ¿cierto? Donde no hay SIGIN, la Policía Nacional a las veces. Que tiene que hacer todo digamos, el embalaje y todo esto de cadena custodia y todo esto de las pruebas. Luego sigue el otro nivel, que son órganos de policía judicial de manera especial. Mire que allá era permanente, acá es especial. ¿Y quiénes son? La Procuraduría en lo disciplinario, ¿cierto? En lo disciplinario, en lo que tiene que ver de la conducta de los servidores públicos, ¿cierto? La Contraloría, que tiene que ver en lo fiscal, en la plática de la República, ya sabemos qué es República, ¿no? De la República, los recursos del Estado, de la Contraloría va a verificar eso. Autoridades de tránsito, bueno, en decesos, muertes, en accidentes de tránsito y eso, pues ellos son los que van a poder embalar,
y van a poder verificar y transportar el cuerpo y todo esto, ¿cierto? Entidades públicas con funciones de vigilancia. Bueno, no conozco casi, digamos, estas entidades. Entidades públicas con funciones de vigilancia. Estos son unos cuerpos que se le entregan, digamos, hay unos, digamos, unos departamentos administrativos de seguridad dentro de las ciudades grandes, sobre todo, ¿cierto? Y en términos de seguridad y vigilancia de la comunidad. Entonces, ellos también tienen estas facultades de policía judicial de manera especial. Después, dirección del INPEC, el director del INPEC. El director del INPEC tiene función de policía judicial de manera especial. ¿Por qué? Pues si llega a fallecer o llega a haber una riña, mata a un interno a otro, ¿cierto? O se realiza, bueno, cualquier cosa que pueda haber sido una investigación dentro de la entidad, dentro digamos, del centro carcelario. Entonces, el que va a tener eh, esa autorización y eso que va a ser un órgano de policía judicial de manera especial es el director del INPEC. Los alcaldes, profe, ¿cómo así que los alcaldes? Sí, los alcaldes también pueden realizar unas investigaciones en unos términos de lo administrativo, de lo que ellos, digamos, de los que ellos dirigen. Por ejemplo, ellos pueden verificar si sus funcionarios están siendo corruptos o no, si sus funcionarios están dilatando o robándose los recursos. Cuestiones así, también puede, también puede. Y los inspectores de policía. ¿Cierto? O corregidores. Ellos pueden realizar actividades, digamos, donde no haya tránsito, donde no haya, la autoridad que debe realizar el levantamiento de un accidente de tránsito con un deceso, con una muerte, debe ser el inspector o el corregidor. No, pero es que en el pueblo donde yo estoy no hay tránsito y el que realiza los levantamientos es Policía Nacional porque el inspector nunca lo encuentra a uno porque él estudia de noche o estudia los sábados y no lo encuentra. Sí, pero es que estamos hablando no lo que sucede allá, los acuerdos que hay allá, porque yo conozco muchos pueblos donde el inspector nunca sale a atender esto, digamos, de tránsito. Yo conozco. Pero en la norma lo dice que es él, ¿cierto? Profe, pero es que arriba decía que cuando no hay policía judicial lo va a realizar es Policía Nacional. Sí, pero es que acá tiene que ver es con cuestión de tránsito. Es que el policía de cuadrante no sabe mucha normatividad o cuestiones que tienen que ver con esto de tránsito. Y los inspectores sí deben estar preparados en esta cuestión. Son los llamados a realizarlo. ¿Listo? Ellos son los que tienen el segundo escalón, que son de manera especial. Y hay otros, que es el tercer nivel, tercer escaloncito, que son órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial. Entonces, ¿cuáles son, profe? ¿Qué nombres son? No, no tienen nombre. Puede ser cualquier ente o organismo público que la fiscalía les pide una resolución. Puede ser, digamos, no sé, un organismo del metro, no sé, y le pueden expedir para que ellos realicen policía judicial, ¿sí? Y estos tres niveles sí los preguntan, muchachos. Y es que me quedó bastante feo, esto es la agenda pequeñita, donde yo tomo apuntes así rápido, me quedó bastante feo, pero sí se puede transcribir, yo creo que se puede leer y se puede transcribir, para que lo pasen bien bonito allá a sus agendas. Estos tres cositas es importante. ¿Cuáles son, digamos, los órganos de policía judicial permanente, que son CTI, IJIN y DAS? ¿Cuáles son los órganos de policía judicial de manera especial, que son Procuraduría en lo disciplinario, Contraloría en lo fiscal, en los recursos, autoridades de tránsito, ¿sí? Aunque esta autoridad de tránsito también podría ser aquí tránsito del metro, aquí también, o sea, podría ir por aquí o podría ir por el otro nivel, también podría ir, sí. Si ellos están como una autoridad de tránsito o están ligados, podría, ¿no? Entidades públicas con funciones de vigilancia,
decía que hay unos departamentos de seguridad dentro de las ciudades y estos también podrían tener funciones de, digamos, de policía judicial de manera especial, directores del INPEC dentro de su centro carcelario, alcaldes. Pero esto, en un pueblo no hay corregidor, no hay inspector, no hay policía de tránsito. Es más, nada más hay una sola patrulla y un alcalde podría conocer un caso de tránsito muy excepcionalmente, pero podría porque también tiene, también es digamos, una autoridad de policía judicial de manera especial, podría. Pero aquí yo digo, o sea, ve tránsito y si no ve tránsito, ve los inspectores, ¿sí? Ya después pues, podría ser la patrulla y si no, pues podría ser un alcalde, ¿no? Porque tiene autoridad. De autoridad. Listo. Órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial son los entes que mediante una resolución se le autorizan. El CTI será el encargado de la investigación, puede hacer uso de los laboratorios privados, nacionales o extranjeros, al igual que el imputado o el defensor. Ojo, no me vayan a confundir esto con que el CTI es el que lleva la persecución judicial. Que lleva la persecución judicial es la Fiscalía General de la Nación. Solamente que un órgano de la Fiscalía General de la Nación que tiene policía judicial permanente es el CTI y entonces él es el que van a delegar para que haga la investigación o haga estas pruebas. Y, digamos, la SIJIN, el DAS, el CTI y el abogado de defensor, el abogado defensor, ellos pueden utilizar cualquier laboratorio del Estado. Pueden ser, o pueden ser también laboratorios que ellos contraten, nacionales o extranjeros, pueden ser privados o públicos del Estado, ¿cierto? Ellos pueden hacer uso de esto. Primero, la persecución judicial, la investigación como tal, cuando le pregunten, le va a llevar la Fiscalía General de la Nación. ¿No? Bueno, ¿qué actividades realizan estas autoridades que tienen, digamos, que son autoridades de policía judicial? Realizan de recibir denuncias, querellas o informes, realizar actos urgentes, recolectar elementos materiales probatorios, acompañar a víctimas a realizar exámenes. Esto es lo que va a realizar una autoridad que tiene una autoridad de policía judicial. En cualquiera de los tres niveles puede realizar estas actividades. Luego, ahí sigue un artículo que habla sobre la entrevista. Dice que la policía judicial considera que la víctima tiene información útil, realiza una entrevista. Si es necesario, le dará protección a esa persona. La entrevista se le realiza a la víctima. Hay entrevista y la otra se llama, no me acuerdo ahorita. Bueno, la otra se realiza a cualquier persona y la entrevista se le realiza a la víctima. Bueno, ahora entrevista con los niños. ¿Qué sucede con los niños? ¿Quién será el encargado? Entonces, se podrá grabar, se deberá grabar. Va a ser realizada básicamente aquí dice que el CTI, pero se dice, profe, pero es que hay infancia y adolescencia que también son especialistas en esto. Bueno, pero aquí la norma lo dirige directamente al CTI. Dice que va a ser una persona del CTI encargado o con un curso de entrevista forense especializada en niños. Tiene que tener ese curso para poder hacer la investigación. El cuestionario debe ser revisado por el defensor de familia o el comisario. Bueno, acá dice que el comisario debe ser verificado. ¿Por qué? Porque digo yo que el defensor de familia, aunque acá dice que el comisario, y la norma debe decir así el comisario, porque el comisario es como un juez chiquitico, un juez administrativo ahí de cuestiones de derecho de niños. Un juez, o sea, básicamente él no es juez, ¿no? Él es una autoridad administrativa, pero como son derechos de los niños, él actúa como si fuera un juez, porque por eso es que está el defensor de familia y el comisario. Que, profe, en mi pueblo no hay defensor de familia, entonces toda la cosa la hace el comisario. Bueno, listo, pero no debería, porque él es solamente para garantizar, es como si fuera un juez. ¿Listo? Entonces,
verifica este cuestionario y dice, sí, estas preguntas están bien para poderle preguntar a este niño porque no lo va a vulnerar ningún derecho, ¿cierto? En la entrevista el niño puede estar acompañado de su representante o quien tenga la patria potestad. Listo. Quien realiza la entrevista debe presentar un informe y podrá ser llamado a rendir testimonio en la audiencia sobre la entrevista. Listo, después. Para acceder al material pícnico de los niños abusados, se hará solo si fuere estrictamente necesario y no afecte sus derechos. Y el niño será entrevistado una vez, excepcionalmente dos. Excepcionalmente dos. La grabación también. Esa grabación no se va a poder. Que ponemos la grabación en la audiencia y volvemos y la ponemos. No, porque se le va a vulnerar el derecho al niño. Se va a grabar y solamente se va a verificar lo necesario y ya. Por eso estos casos con tocamientos o acceso carnal o esto es muy delicado. No, pero es que era una niña de 12 años, sí, pero es que nada más la pueden entrevistar una vez y si la primera vez dice que sí, no, pero la pueden excepcionalmente dos y la otra dice que no. Ahora, bueno, dijo que sí, dijo que no. ¿Será que la obligaron? Es un complejo. Y la grabación no se puede estar mostrando. Todo esto va a ser. Recordemos que los derechos de los niños tienen una prevalencia, ¿no? Entonces, a ellos se los va a proteger mucho más para no vulnerarlos. Es delicado. Estas cuestiones con niños es delicado. Listo. Aquí hace parte de un capítulo dentro de la investigación que se llama el programa metodológico. ¿Qué es el programa metodológico? Pues la palabra ahí dice, ¿no? El método, la metodología, los pasos que vamos a seguir para realizar la investigación, ¿cierto? Entonces, el fiscal puede hacer una reunión con policía judicial. Bueno, aquí se centran como en cuestiones complejas, ¿cierto? Más que todo, pero básicamente así. El fiscal ordena las actividades de investigación. Estas no pueden restringir derechos. Es que vamos a tumbarle la puerta y vamos a abrir para sacar las pruebas. No. Los actos de investigación de campo serán ejercidos directamente por policía judicial, ¿cierto? Otra vez, ¿cuáles son los órganos de policía judicial permanente? CTI, DIGIP y DAS. ¿Cierto? La actividad de policía. La Policía Nacional recolectará elementos materiales probatorios sin demora, comunicará a la Policía Judicial, de inmediato los llevará a Policía Judicial. Tiene que irse de inmediato. Entonces, usted le tocó primer respondiente. Llena el formato, recolecta, si no hay, digamos, si no hay Policía Judicial, recolecta y inmediatamente tiene que entregar. Inmediatamente. Lo mismo sucede pues con los capturados, también es inmediato. Todas las diligencias deben ser inmediatas. Solamente que hay un tiempo hasta máximo, pero todas deben ser inmediatas. Realiza un informe, informe de investigador de campo. Este informe, pues lo realiza quien lleva como tal ¿cómo le digo? Como el caso, o el que lleva la investigación, como quien, digamos, puede ser Vigil o CTI, que va a llevar el caso, digamos, investigativo aquí, lo va a presentar, ¿no? Entonces, ¿qué va a llevar ese informe de investigador del campo? Este informe es el que se realiza ahí en el lugar de los hechos, porque hay otro informe, ¿no? Pero este informe de investigador del campo se realiza ahí, ¿sí? Va a describir la clara descripción de los instrumentos usados. Va a dar descripción clara de los resultados de esos elementos, de lo que sucedió. Va a dar una relación clara de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Y va a anexar las entrevistas en el lugar. Este se hace en el lugar de los hechos. Miren que ahí estaba apuntado. Listo. Sigue aquí el informe del investigador del laboratorio. Ya no es allá en el lugar, es después, cuando verifica las pruebas. Este es después del lugar de los hechos, o sea, después, en el laboratorio, cuando verifica las pruebas. Va a realizar una descripción del elemento material probatorio, la evidencia físicas. El procedimiento realizado, ¿para qué? Para obtener esa prueba. Si no es un procedimiento bien hecho, se le cae. Se acuerda del debido proceso, ¿no? Y de acuerdo de que toda prueba tiene que ser tomada lícitamente
con las pautas requeridas, porque si no, no vale. Profe, pero es que ahí se ve claramente que el que lo mató fue él, pero si usted no tuvo eso de una manera legal, no le sirve. Listo. Elementos usados. ¿Qué elementos usó? Por ejemplo, en el caso de este muchacho, del abogado, el estudiante de Derecho, utilizaron fue un cuchillo de cocina y no estaba esto todo estipulado. Se demostró que no murió porque se cayó del puente o porque se ahogó. No murió ni por ahogamiento ni por un golpe y una caída. Se demostró que murió por, bueno, primero tuvo un golpe de una botella en la cabeza y luego varios golpes y hematomas en todo el cuerpo que le rompieron costillas, le perforaron el pulmón y murió, ¿cierto? Entonces, se demostró que lo mataron, se sabía quién lo mató, se demostró quién eran los cómplices, pero no hicieron el procedimiento con el debido proceso. Fueron pruebas que se obtuvieron de forma no legal, digamos así, no con los estándares. Entonces, no valían. Listo. Debe tener una explicación de los exámenes y una interpretación de los resultados. Eso es lo que tiene que tener el informe de laboratorio. ¿Para qué? Para que esas pruebas valgan allá en la investigación, ya en las audiencias que veíamos ahorita. Tienen que darse esto, la descripción de los elementos, los procedimientos realizados, los elementos usados, la explicación del examen y la interpretación de los resultados. ¿Qué fue lo que obtuvo con esa investigación que le hizo el laboratorio a las pruebas? Entonces, lo que le decía en Colmenares, caso Colmenares, sucedió eso. Se demostró todo, que quién lo había matado, quién eran los cómplices, cómo lo mataron, pero no tuvieron eso de una forma legal y se cayó, ¿no? Y de todos modos, pues la otra parte eran unos leones también para el derecho, entonces ellos sabían que podían tumbar todo eso. Entonces, si a usted no le demuestran que es culpable, usted es inocente. Profe, pero lo agarraron en el lugar de los hechos, se sabía todo, todo el mundo sabe. Es más, un día borracho dijo que sí lo había matado. No importa. Si a usted no le demuestran, si no tienen pruebas de que usted es culpable, usted es inocente. Listo. Vamos a ver acá. Grupo de tareas especiales. Entonces, cuando hay un caso muy complejo, se va a hacer este grupo, que lo va a realizar la Fiscalía y Policía Judicial. Pues, aquí es lo mismo, es como decir, bueno, la Fiscalía General de la Nación, los directores, ellos, más Policía Judicial, que puede ser CTI o SIJIN, ¿cierto? Deberán realizar un informe semanal a la Fiscalía General de la Nación de los resultados. Entonces, se crea un grupo. Digamos, yo lo he visto de esta manera, se crean 10 personas, utilizan dos vehículos, puede ser, dos vehículos, utilizan unos laboratorios y ellos van a realizar una investigación. Sobre todo esto lo hacen cuando hay masacres, cuando hay desapariciones forzadas en cantidad. Eso lo hacen estas investigaciones. Van allá con las camionetas, llegan al lugar, investigan, toman entrevistas, ¿cierto? Toda esta cuestión. Después, ¿qué realizan los resultados semanalmente? Van a hacer análisis de actividad de policía judicial. La prueba, bueno, en este análisis, pues la prueba que no cumple los requisitos procesales será rechazada. La Policía Judicial tendrá acceso ilimitado a la base de datos de la Fiscalía General de la Nación. Y dentro de estos procesos surte la protección a testigos, que tienen que proteger. Entonces, los testigos o peritos se dispondrán medidas especiales de protección. Ojo, una cosa, los peritos pueden ser personas que tengan un título profesional en esa área, pero también hay unos peritos empíricos. Una persona que lleva mucho tiempo trabajando en ese campo laboral y lo conoce perfectamente, también puede ser perito. Pues puede ser perito una persona que tiene soporte, un título, ¿cierto? De especialista, o puede ser perito una persona que es empírico y que lleva cierto tiempo determinado y conoce el campo totalmente. Estos son pues, peritos. Pues. Los peritos y los testigos tienen una protección. También se le dispondrá un dispositivo especial de protección a testigos. El domicilio o el lugar de trabajo no constará del registro de diligencia. Entonces esas investigaciones se podrán llevar, pero tienen que responder o tienen que cuidar pues esa información
clasificada y esa información reservada, ¿cierto? Clasificada de clases de personas que comportan o ponen en riesgo la seguridad de las personas y reservada que pone en riesgo a la comunidad en general o a las instituciones, ¿cierto? Entonces se tiene que verificar, se tiene que, un momentico. Entonces, se debe verificar esta información, se debe resguardar, no costará el registro de diligencia. Entonces, el domicilio o lugar de trabajo no costará el registro de diligencia. Entonces, tampoco se puede vulnerar los derechos de las personas, sí, porque se lleva una investigación. Se tiene que respetar esto también. El domicilio de notificación será fijado en la sede de la Fiscalía General de la Nación. ¿Esto es qué? A los testigos. Los testigos no puede ir la fiscalía o puede ir la policía allá donde trabaja o donde vive a solicitar la información. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la integridad de esa persona, ¿cierto? El testigo. Y el testigo, cuando se necesite notificarlo para que llegue, digamos, a brindar una información o para, digamos, algo que tenga que ver con el proceso, se notificará a través de quién, la Fiscalía General de la Nación notificará ya, digamos, en la sede de la fiscalía. La fiscalía tomará contacto con él internamente para que él se acerque y puedan tomar esto. Bueno, estas son las actuaciones que se va a realizar en la investigación. Estas actuaciones también las preguntan. Son dos tipos de actuaciones, digamos, las que no requieren autorización y las que sí requieren autorización. Entonces, las actuaciones que no requieren autorización judicial previa, o sea que no requieren una autorización de un juez o una orden del juez. Son inspección al lugar de los hechos. No requieren porque mataron a una persona, la asesinaron. Usted llegó al lugar de los hechos y no requiere la orden del juez para hacerlo. Se lo hace inmediatamente, tiene que atenderlo, ¿cierto? Sin la orden del juez. Se lo hace para poner a disposición. Se levanta un acta y levanta, digamos, todos los formatos que necesita. Inspección de cadáver. Para verificar el cadáver usted no necesita la orden del juez. Esto lo surte, digamos, a través del fiscal o la policía judicial, pero no necesita la orden del juez. Inspección del lugar distinto de los hechos para recolectar, digamos, elementos materiales laboratorio o evidencia física. ¿Qué es esto? Que asesinaron a esa persona aquí, pero yo recibí una llamada y me dijeron que digamos, en el enfrentamiento con esta persona había quedado una persona herida y había un lugar donde había sangre, ¿cierto? Y donde habían, bueno, se quitó un buzo ahí y quedó un revólver, digamos, quedó todo ese elemento allá. Entonces, yo estoy verificando acá el lugar de los hechos, pero después me puedo ir, como esos conexos están conectados, bueno, me puedo ir al otro lugar también para verificar y recolectar esos elementos materiales que vienen a ser de la misma investigación, pero están en diferentes lugares. ¿Listo? Esto tampoco lleva o necesita una orden de un juez. Aseguramiento y custodia. ¿Qué es? Embalar. Embalar. Hay una cuestión que se llama, bueno, es donde se llevan las evidencias físicas y esto tiene un nombre que básicamente es la cajita donde se lleva. Espera que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, la exhumación. Sacar un cadáver no necesita orden del juez, pero sí debe ser verificado a través del fiscal o llevarse a través de quienes están realizando la investigación. Puede ser el abogado defensor, el fiscal, ¿cierto? Estos. No necesita, en la exhumación no necesita eh, una orden del juez, pero esta exhumación se tiene que hacer con unos parámetros. Lo que sucedió en el caso otra vez, en el caso allá del muchacho, que lo hicieron de una forma no muy propia. Listo. Ingreso, ingreso presunta víctima a la investigación. No necesita una orden del juez para ingresar a la víctima. Puede hacerlo. Ya es que esta persona también fue víctima. Venga, yo la vinculo. Venga, le tomo una entrevista. ¿No? Registro y allanamiento. Estos son por motivos fundados. Este registro, pues, lo puede hacer, digamos, la orden de un fiscal. Un fiscal. Como tal, no requiere, digamos,
la orden del juez. Respaldo de motivos fundados, un informe, el informe tampoco requiere, es un informe que se da para decir los motivos fundados, o sea, que la persona sí cometió el hecho. Investigación de grupos delictivos, hacer una investigación de 6 meses, esta la puede dar o la puede ordenar el fiscal. Bueno, esta investigación se da por 6 meses, en la indagación por 3 meses, y surte después de la imputación, después de la imputación del delito, es que surte. La orden de allanamiento la expide el fiscal exactamente en el lugar, expide exactamente el lugar, tiene que ser exactamente la casa, exactamente en qué habitación están los elementos. Tiene que identificar, registrar, digamos, en la menor forma de, ¿qué? Ah, bueno, registrar la vivienda de la forma que se vulneren menos los derechos. Los derechos. Se levanta un acta y será leída a quien diga ser el afectado. A la persona se le va a leer el acta, mire, la diligencia que se realizó, esto. Si se hace de 6 p.m. a 6 a.m., o sea, de noche, debe necesitar, eh, digamos, apoyo o asistencia del Ministerio Público, de la Procuraduría y o la Personería, ¿no? Allanamiento especial. Todo esto son sin orden. Todo esto es sin orden. ¿Quién da la orden? El fiscal. Allanamiento especial. Entonces, es cuando hay una inmunidad diplomática para hacer un allanamiento a una casa o a un carro que tenga ese resguardo diplomático, ¿cierto? Esa protección. Se hará el allanamiento, digamos, dentro de 24 horas y se le informará o deberá ser autorizado también por el consulado y se le remite un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores. Complicado, por ejemplo, esos vehículos diplomáticos, complicado. Sí se puede hacer, pero es más complejo. Procedimiento, caso de flagrancia, pues un procedimiento de caso de flagrancia no necesita una orden del juez, se hace porque se debe hacer. Vamos, bueno, no fue una respuesta muy, pero se hace porque está ahí, está determinado en la ley que debe capturarse por ser un motivo de flagrancia. Retención de correspondencia. Esta retención solamente se puede realizar en un año y solo se puede retener, la retención se puede hacer por un año y solamente puede retener la correspondencia 12 horas. ¿Qué es? Le llega una carta a la persona, vamos y tomamos la carta sin que se dé cuenta, la podemos tener 12 horas, leerla, arreglarla y volverla a poner ahí en el lugar como si no la hubiera tomado, ¿cierto? ¿Esto para qué? Sí, para investigar grupos al margen de la ley, bandas criminales, ¿cierto? Sobre todo que tiene que ver con narcotráfico, organizaciones grandes. Interceptación de comunicaciones. Se expedirá solamente por 6 meses y se puede prorrogar con la legalidad de un juez. Pues 6 meses la puede pedir el fiscal. Pero si queremos hacerla un año, pues tiene que pedir la autorización, la venia al juez. Eh, re- recuperación de información de datos de redes y telecomunicación. Si son de grupos armados, 6 meses en la indagación y 3 meses después de la imputación. 24 horas después del allanamiento, el informe de la interceptación o la recuperación de datos se hará audiencia y control de garantías. Encontramos algo dentro de la información. Necesitamos que esto quede como una prueba. Necesitamos hacer una audiencia para que el juez me legalice que está bien recolectada esa prueba. ¿Listo? Vigilancia y seguimiento de personas se va a expedir por un año. Infiltración en la organización criminal también se hará por un año. Vigilancia de cosas también por un año. Actuación de agentes encubiertos también por un año. Todo esto, todas estas las va a poder expedir el fiscal. Entrega vigilada. ¿Qué es la entrega vigilada? La entrega vigilada es que, eh, bueno, se sabe que hay un grupo que está trabajando con droga
Entonces tenemos una persona infiltrada dentro de la organización y vamos a hacer que le entregamos una cierta cantidad de cocaína, pero tenemos que entregarla, la tenemos en Agua Chica, la queremos llevar a Valledupar, ¿no? Entonces, todo ese camino, el agente cubierto va a estar presente, pendiente de esto, y el fiscal va a saber que la droga se lleva para ser entregada allá. Todo esto. Entonces, a ese proceso se le llama la entrega vigilada, para poder, una vez que se entregue y una vez que se haga ya, pueda dársele captura después. Por eso es que muchas veces llaman y, oiga, cuidado, que va una camioneta, lleva, pero esto va vigilado, ¿cierto? Esa es la entrega vigilada, para poder dar captura a un grupo grande. Exámenes de ADN. Esos exámenes tampoco van a necesitar digamos, esa prueba del juez, esa orden del juez. Entonces, si encontramos un cabello en la escena del crimen, vamos a realizar una prueba de ADN, no hay problema. Listo, todo esto. Y solamente las únicas, unas cuantas, son cuatro, que necesitan autorización del juez son estas. Actuaciones que requieren autorización previa del juez. Sé que son tres, pero acá yo veo cuatro. Bueno, la inspección corporal. La inspección corporal. El registro personal. La obtención de muestras que involucre al imputado o a la víctima de agresión sexual. Ah, bueno, sí, son tres. Listo. Entonces, ¿qué sucede? La inspección corporal, bueno, vamos a decir que es un registro. Bueno, registro a persona, registro personal y inspección corporal. Registro a persona es el cacheo por encima. A verificar. El registro personal, pues se va a poder ver los elementos que trae consigo, se va a poder verificar todo esto, ¿cierto? El registro personal se va a poder desnudar la persona para verificarse, ¿cierto? Y esto necesita orden del juez. Y la inspección corporal es ver dentro del cuerpo, dentro del ano, dentro de la sangre, dentro de, no sé, dentro del cuerpo o con rayos X. Esto necesitará orden de juez. Bueno, acá hay otra cosa, pero a menos de que haya un consentimiento, ¿no? Puede haber un consentimiento y puede, pero digamos, los que necesitan es eso. Si usted va a desnudar a una persona o a verificar corporalmente, necesita orden del juez. Si va a mirar inspección corporal dentro del cuerpo, necesita orden del juez. Si va a obtener muestras que involucren a la víctima o al imputado, puede ser de semen, puede ser de una prueba, no sé, en la vagina de la víctima de agresión sexual, necesita orden del juez. ¿Listo? Después, el reconocimiento del victimario. Tiene que hacerse, digamos, el reconocimiento en fotografías, tiene que ser 7 personas que tengan las características, donde esté la persona que se cree que es, para que pueda haber el señalamiento. El reconocimiento en fila tiene que ser 7 personas también diferentes, parecidas o que tengan los rasgos de la persona que pudo haber hecho el hecho, pudo haber realizado el hecho. Listo. Cadena de custodia. La cadena de custodia iniciará en el lugar y finalizará por orden de autoridad competente. Inicia ahí en el lugar de los hechos y finaliza cuando el juez o cuando la autoridad competente diga, ya, damos por sentado, ya termina la cara, ya no necesitamos más esa prueba. ¿Listo? Se registra nombre y cédula de quienes tengan contacto con el elemento, la cadena de custodia. Bueno, vamos a mirar las facultades del imputado. Entonces, el imputado puede, a través de su abogado, recoger, embalar elementos materiales probatorios también, podrá entrevistar a personas, podrá solicitar al alcalde municipal o al inspector de policía, notario público, que reciba declaración, una declaración juramentada, puede solicitar prueba anticipada ante juez de control de garantías para evitar la pérdida de la alteración, puede solicitar todo esto. Profe, ¿cómo así que un alcalde puede recibir, un alcalde y un inspector puede recibir una declaración juramentada? Sí, siempre se hace con el notario, pero acá la ley dice
que se puede realizar con un inspector de policía o con un alcalde. Listo. Elementos materiales probatorios. ¿Cuáles son? ¿Qué son elementos materiales probatorios? ¿Qué son? Son huellas, rastros, manchas, armas, objetos, dinero, bienes, elementos obtenidos en el allanamiento, documentos, fotografías, grabaciones, mensajes y datos, entrevista a menores de edad. Ojo, el informe de policía no es un elemento material probatorio, no es una prueba, no es una prueba. Solamente es el canal para llegar a la investigación. Finalidad de la restricción de la libertad. ¿Por qué se va a imponer esa medida cautelar? ¿Sí? Es por obstrucción a la justicia, por la no comparecencia, ¿cierto? O protección de la comunidad, porque es un peligro para la comunidad. ¿Cuáles son los motivos de la flagrancia? Los derechos de capturado. Saber por qué se le captura. Comunicar su aprehensión, ¿sí? a un familiar. Guardar silencio. Entrevistarse con un abogado. Básicamente esos son los cuatro. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. El establecimiento de reclusión, el establecimiento de reclusión, ¿sí? Intramural o residencial. La residencial también es privativa de la libertad. No privativa de la libertad. Vigilancia electrónica, vigilancia de la institución, vienen a pasar la revista. Vamos. Presentarse periódicamente, observar buena conducta, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a reuniones, prohibición de comunicarse con personas, una caución para no acercarse a otra persona, salir del lugar de habitación de 6 p.m. a 6 a.m. Listo, muchachos. Y aquí terminaríamos básicamente el tema de la 906. Muchas gracias por asistir el día de hoy a la clase. Heider, hasta mañana. Hasta mañana, curso. Ya te salgo de aquí, curso, y ya te coloco el Listo, aporte, curso. Qué pena contigo ahí, ¿viste? listo. Hasta luego. Dios lo bendiga. Gracias, curso. Dios te bendiga, curso, te bendiga. Hasta mañana. A ver qué escribís.